policiales para conversar sobre este tema más a fondo. Conversaremos y estamos al otro lado de la línea. Le damos la más cordial bienvenida al abogado Eduardo Franco Lor, quien es defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. Buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo. Estamos listos pues aquí a resolver cualquier inquietud de orden jurídico con respecto a la defensa técnica del ex vicepresidente Jorge Glass. Como lo habíamos anunciado en contexto a la entrevista, precisamente, doctor Franco Lor, estamos hablando sobre el traslado que se dio la tarde del día domingo del ex vicepresidente. ¿Por qué obedece este traslado? Prácticamente hay que tener en cuenta que el ex vicepresidente, aún en prisión preventiva, por tener en cuenta de que no hay una sentencia en firme, se encontraba en la cárcel 4. ¿Qué ha cambiado para que sea trasladado a la cárcel de Latacunga? Vea, el ingeniero Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente de la República, no tiene ninguna responsabilidad en la fuga del señor Alvarado. Y nos llama la atención esta medida política, injurídica, violatoria a la Constitución que ha hecho el gobierno nacional, olvidándose que vivimos en un régimen de derecho donde la Constitución y las leyes tienen que ser acatadas y respetadas por todas las instituciones del Estado. Mire usted, el día de ayer, el señor Andrés Michelena, quien es el secretario nacional de Comunicación, dijo lo siguiente, le voy a leer, dice: nos enfrentamos a una banda delictiva y al único preso de la organización teníamos que ponerlo a buen recaudo. Eso dijo Michelena, o sea, el único preso de la organización supuestamente es Glass. Esta declaración demuestra inequívocamente que el caso de Jorge Glass es un caso político. Él está detenido por una persecución de orden política. Y eso es incompatible, inconcebible en un régimen de derecho donde tiene que guardársele las garantías a todos los ciudadanos, donde nadie puede ser detenido sin pruebas. Y Jorge Glass fue sentenciado con un código derogado sin pruebas. Ahora, de manera arbitraria e inconstitucional, violando las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y la ley, la Constitución y el Código Orgánico, el día domingo, de manera apresurada, lo trasladan desde Quito, de la cárcel 4 a Latacunga. Esta medida totalmente arbitraria, forzada contra Jorge Glass, vulnera sus derechos fundamentales, vulnera su derecho de estar en el domicilio jurídico y político y judicial que tiene en Quito. Viola justamente, como le decía, las reglas mínimas de las Naciones Unidas, en la regla que dice que nadie puede ser distraído de su juez competente. Jorge Glass tiene en este momento el recurso de casación, que yo lo estoy defendiendo, el recurso de casación que todavía incluso los jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia con sede en Quito no han señalado fecha todavía para la audiencia de fundamentación del recurso de casación. Violan su derecho a la salud, a la integridad, y por eso estamos responsabilizando a los altos funcionarios del gobierno, al presidente, a la ministra Romo del Interior, al ministro de Justicia, Paul Granda, y al propio Michelena, quien se ha referido con los peores epítetos políticos, incompatible con un funcionario de la alta jerarquía que él ostenta. Él parece un majadero de la oligarquía, hablando en términos políticos contra un procesado en el cual todavía reina y rige el principio de la presunción de inocencia. Doctor, ¿Dónde estamos? Nos estamos haciendo quedar mal, es una vergüenza para el mundo internacional el Ecuador en este momento. Doctor, el día jueves, precisamente a raíz del traslado, en un comunicado oficial de la Secretaría Nacional de Comunicación, se dijo que luego de la fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado Espinel, se ha recibido un informe de inteligencia policial y por razones de seguridad, hace pocos minutos se procedió a trasladar a Jorge Glass. ¿Qué existe en ese, o qué se dice en este informe? ¿Usted ha tenido conocimiento? Este informe policial que ha sido, no nos han hecho conocer, y por eso es una violación a la ley, y por eso estamos solicitando una apelación a un juez de garantías penitenciarias en Quito, y posiblemente presentemos un recurso de habeas corpus o una medida cautelar constitucional de protección a los derechos de Jorge Glass. No nos han hecho conocer, digo,
ese informe que habla, pero usted sabe, mi querido amigo, que los informes por la policía cumple órdenes políticas de superiores. Si a un teniente, si a un sargento le dicen firme esto, lo firman, pues. Esto demuestra inequívocamente, como dije anteriormente, el sesgo político, la actitud política del gobierno contra Jorge Glass. ¿Qué tiene que ver Glass con la fuga supuestamente del señor Alvarado? Nada, nada. La cárcel 4 tiene todas las condiciones de seguridad, y allí un hombre inocente como Jorge Glass no iba a propiciar su huida. Eso es un absurdo. Él jamás iba a perpetrar eso, pero ahora él está en una cárcel de la Tacunga donde hay reclusos de alta peligrosidad. Es una cárcel grande, es una cárcel, digamos, muy técnica, pero en cambio las personas que están allí son muy peligrosas. Y yo estoy tratando de decir que la responsabilidad, si algo le ocurriera a la integridad física, mental o a la vida del ex mandatario de la nación, como vicepresidente Jorge Glass, ya sabemos quiénes pueden ser los culpables. Él está en huelga de hambre, él es una persona que está enferma, tiene presión arterial muy alta, sufre de gastritis y otros males médicos, y fue justamente sacado a la fuerza de Quito en la noche del domingo sin medicación. Todo esto, digamos, es una violación a los derechos humanos de Jorge Glass perpetrado por el gobierno nacional. Doctor, usted ha mencionado que actualmente el ex vicepresidente, que se encuentra recluido ya en el CRS de La Tacunga, se encuentra quejado de gastritis y sufre de hipertensión arterial. Al momento, ya entendiendo que han pasado más de 24 horas desde su traslado, ¿está recibiendo la medicación necesaria para tratar estas quejas de la salud? Vea, yo no he hablado y no lo he visto a Jorge Glass, pero ayer estuvieron en la noche su hermano y un abogado de Quito. Yo entiendo que hay médicos también allí que tienen que haberlo estabilizado al ingeniero Glass, pero el hecho que esté en huelga de hambre, ya es un factor muy preocupante por parte de la defensa técnica y los familiares de Jorge Glass Espinel, porque obviamente él lo ha expresado en una carta pública que está circulando en las redes sociales sobre la decisión de él, muy dura por supuesto, de estar en huelga de hambre, y eso pues estamos denunciándolo a nivel internacional a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, en Estados Unidos. También estamos oficiando al Departamento de Refugiados por detenciones arbitrarias de Ginebra, de las Naciones Unidas. Todo esto para protestar a nivel internacional de que en el Ecuador se está violando justamente principios fundamentales en defensa de las personas que están privadas de su libertad y de manera injusta. Vea, el hecho mismo de ayer, que el presidente haya llamado a todas las funciones del Estado por la fuga del señor Alvarado y por la detención de Jorge Glass, es una vergüenza para el Ecuador, porque no puede ser posible que personas que todavía son inocentes, de las cuales no hay sentencia ejecutoriada, porque la culpabilidad se puede demostrar mediante una sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosas juzgadas, se torne un asunto tan de orden judicial. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, el presidente de la Asamblea, todos los poderes del Ecuador contra una persona que es inocente, que está detenida y que está en huelga de hambre, con el pretexto de la lucha contra la corrupción? Si la lucha contra la corrupción es una lucha que está en la ley, que está en el derecho, que está en la razón civilizada de las personas que ocupan una función pública. Esto demuestra nuevamente el afán político del caso. Vea, si mañana alguien se fuga de la penitenciaría, o un criminal muy abyecto, un asesino en serie, por ponerle un ejemplo, se fuga de una cárcel, ¿usted cree que el presidente de la República va a convocar y va a hacer una situación de Estado esta fuga? No, nunca se ha visto esto en el Ecuador, pero ahora, por una fuga del señor Alvarado, que ni siquiera hay todavía una prisión preventiva, porque entiendo que el día jueves recién va a reunirse la audiencia para que el fiscal diga que hay una fuga y ordene la detención en base al artículo 542. Por el hecho de que el señor Glass lo han trasladado a La Tacunga, se arma todo un tinglado político, que lo están publicando todos los medios de comunicación. Vea usted, en El Comercio, en la página primera plana,
exhorto a la Fiscalía General, el señor Contralor del Estado exhorta que sean más duros. ¿Qué pasó? Pues si estamos en un régimen de derecho donde hay el garantía. Vea, yo soy profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal y de Práctica Penal en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y nos llama la atención que quieran vulnerar la Constitución, vulnerar la ley, el COI. Vea usted los titulares de los medios, unidos todos contra la corrupción, o sea, todos unidos por la fuga de Alvarado. Entonces Alvarado ni siquiera, yo no sé si Alvarado sea inocente o sea culpable. Eso tienen que determinar los jueces de la función judicial. En el Ecuador hay división de poderes del Estado. ¿Qué tiene que ver el Contralor en esto, en el asunto del señor Glajo, del señor Alvarado? ¿Qué tiene que ver, digamos, el presidente de la República? ¿Qué tiene que ver el presidente de la presidenta de la Asamblea? Están intrometiéndose en la función judicial. Ese es el escándalo que tiene el Ecuador. Eso es corrupción en cualquier parte del mundo. Doctor, ¿qué opinión le merece precisamente la actuación que ha tenido María Paula Romo y también Paul Granda, ambos encargados de regir la normalidad y la justicia en nuestro país? Hay que tener en cuenta que estas dos autoridades, estos dos ministros, de alguna manera han estado ya al frente de la cartera durante el tiempo en que se han dado estos eventos inusuales. Y como usted bien señala, si bien Fernando Alvarado no tiene una condena aún, o quizás no llegue a tener una condena, sí tenía un grillete electrónico que es una medida cautelar, una medida sustitutiva. El hecho de que se haya retirado este grillete electrónico, ¿qué deja entrever? ¿Actuaron bien las autoridades? ¿Ha habido suficiente garantía de que la justicia está preparada para incluso utilizar este tipo de medios electrónicos? Usted también, teniendo en cuenta que es abogado y profesor de Derecho Penal. Vea, el presidente de la República, en lugar de destituir a Michelena, a la doctora Romo y a Granda, ministro de Justicia, se le ha cargado, ha destituido a funcionarios de menor nivel. Eso es una burla. Están distrayendo al país en temas intrascendentes. Tiene que, antes de destituir, porque vivimos un régimen de derecho, debió hacerse una investigación, un debido proceso a todos los ELECU 911, al mismo Granda, que es sospechoso en la fuga del señor Alvarado, a la ministra Romo, que no sabe dónde está parada en derecho. Habla de que 192 países están buscándolo a Alvarado de la Interpol con alerta azul. Pero si usted sepa, señor, eso es un engaño al Ecuador. La alerta al Interpol no la hacen los ministros, la hacen los jueces, a través de la Cancillería, los jueces. Lo que puede, cuando hay una orden de prisión preventiva contra Alvarado en el Ecuador todavía, por esa fuga, no hay ni siquiera una prisión preventiva. ¿Qué pasó? Pues los profesores de Derecho no se quedan callados, los profesores de Derecho Procesal Penal se quedan callados. Esto es una burla que está haciendo el gobierno con fines políticos. Muy bien, hay también otro tema que usted lo ha venido mencionando de manera reiterativa y habla precisamente sobre un hecho político de por medio. No obstante, existe varios informes de investigaciones. ¿No considera que todo confluye para que precisamente se den este tipo de alertas? Aunque, como usted lo ha señalado, y me imagino habrá la posibilidad de que más adelante la defensa técnica de Fernando Alvarado recurra a procesos de nulidad a lo que está sucediendo actualmente. ¿Pudiera haber estas incongruencias? ¿Pudiera abrirse esta puerta a nulitar el proceso que se está llevando a cabo? Doctor, no sé si nos escucha. Aparentemente tenemos un problema con la comunicación. Vamos a intentar conectarnos en breve. Estábamos conversando con el doctor Eduardo Francolor, quien funge como abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha sido transferido este día domingo a partir de las horas de la tarde desde la cárcel 4 en Quito al CRS de Latacunga. Esto según
su mismo abogado, su defensor, habla de que esto no se trata más que de una vendetta política, es decir, revancha, venganza política. El informe y parte de las declaraciones oficiales del gobierno hicieron referencia de que el traslado obedecía a la posibilidad de fuga. Esto lo ha descartado el defensor, nuevamente el doctor Eduardo Francolor, con quien estamos nuevamente conectados. No sé si nos puede escuchar ya con normalidad, doctor. Preguntábamos si las acciones de los ministros de este fin de semana provocaría o pudiera llegar a dar circunstancia a las nulidades que la ley prevé en caso de irregularidades. Pero por supuesto, no puede ser posible que funcionarios de la función ejecutiva hayan politizado este caso. Esta es una intromisión muy declarada y muy abusiva y arbitraria y cínica en la función judicial. La fuga de Alvarado es un tema de la función judicial entre la fiscalía y el juez. Nada más. Lo que tiene que ver el contralor, que tiene que ver el presidente del Consejo de la Judicatura, que tiene que ver la presidenta de la Asamblea, ¿qué tiene que ver el presidente de la República? ¿Qué pasó? Estamos en un régimen de derecho. Ellos creen que viven en un régimen fascista donde pueden hacer lo que les da regalar la gana. Ahí lo que tiene que hacer el presidente es destituir a esos ministros intromisores que lo están haciendo quedar mal. Vea, la ministra Romo dice que hay alerta de la Interpol azul cuando Alvarado ni siquiera tiene una orden de prisión preventiva. Claro que la fuga de por sí es un delito, pero eso lo maneja la función judicial, la fiscalía, los jueces penales. De acuerdo, doctor, finalmente, y con esto le agradecemos la posibilidad de conversar con usted a esta hora del día y a través de los micrófonos de la W desde la ciudad de Cuenca. Estamos conversando con el doctor Eduardo Francolor, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. Ustedes, desde la defensa técnica del ex vicepresidente, buscarán recurrir a algún tipo de nulidad tras darse estos hechos que, como usted lo ha sabido manifestar, han sido ordenados y manejados desde ministerios y no desde las competencias de jueces y fiscales. Vea, ese traslado de Quito a la Tacunga de Jorge Glass, hecho por el gobierno nacional de manera ilegal, es un hecho que nosotros como defensa técnica del ex vicepresidente Glass lo vamos a anular y revocar, porque eso es ilegal e inconstitucional. Y el juez de garantías penitenciarias, de acuerdo con el artículo 668 que nosotros vamos a apelar y en el marco de la ley, tendrá que nulitar toda esta situación que es política. Funcionarios que no tenían nada que ver en el asunto, informes policiales forjados, amañados. Este es un gobierno mañoso. Este es un gobierno mañoso que pretende vulnerar constitución y leyes. Y eso es imposible. Nosotros vamos a, en precautelación de los derechos de Jorge Glass, de la constitución y en aras de la justicia, revocar este asunto incluso con acciones de habeas corpus y medidas cautelares constitucionales. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad y por la entrevista que ha brindado a la hora clave. Muchas gracias a usted. En breve, si usted desea reprisar esta entrevista, estará disponible a través de nuestro canal de YouTube W Radio Ecuador. Nos vamos a una breve pausa. Usted escucha la W a través